Muy bien, pues nada, en el día de hoy, desde el portal Negocios de la Cámara de Madrid y junto a uno de los proveedores homologados, Pajero, con ellos hemos organizado esta jornada Situación actual de la factura electrónica en España, cómo automatizar tus procesos de facturación cumpliendo con la normativa. Hoy tenemos compartiendo con nosotros sus conocimientos y experiencia a Cristina Andrade. Ella es Senior Account Executive en Pajero y desde 2014 está centrada en el sector de la facturación electrónica. En este periodo siempre ha ayudado a las empresas de diferentes sectores y tamaños a implementar esos proyectos tanto en Europa y América Latina y de forma a cumplir con las diferentes normativas y optimizar los procesos de emisión de facturas hacia los clientes y recepción de facturas hacia los proveedores, por lo que conoce de cerca la problemática a la que se enfrentan las empresas que están llevando a cabo estos procesos. Se define como una persona en permanente aprendizaje y renovación, ofreciendo siempre soluciones a los clientes con el objetivo de mejorar sus negocios y facilitarles el día a día. Pues nada, Cristina, cuando quieras. Ok, pues bueno, en primer lugar, buenos días a todos. Gracias por la presentación, Paulino. Me alegra mucho participar de este webinar y saber que hay tantas empresas aquí interesadas en saber más sobre la factura electrónica. De hecho, yo creo que ya somos en la sala más de 50 y había alrededor de 100 inscritos. Espero que se van incorporando a lo largo de la sesión. Y aunque a principio, cuando hablamos de este tema, facturación electrónica, parece algo complejo y quizás difícil de abordar, cuando lo conocemos mejor, vemos que se trata de una tecnología que aporta gran valor a las empresas y también a sus trabajadores, facilitándoles el día a día. Y por eso yo espero que el tiempo que compartamos hoy sea de utilidad para lo que estáis asistiendo a esta sesión. Y en los próximos minutos voy a contaros brevemente quiénes somos desde Paguero y enseguida trataremos de la facturación electrónica, qué está pasando en España y en otros países. Y además también veremos cómo una empresa puede utilizar la facturación electrónica y no solo cumplir la normativa, sino que también aprovecharse de los beneficios que ella puede ofrecer a las empresas en general. Y bueno, como comentaba Paulino, al final estaré encantada de responder a las preguntas que podáis tener. En primer lugar, me gustaría empezar explicando un poco más sobre Paguero y qué hacemos. Bueno, pues Paguero es una empresa sueca que tiene una visión muy clara. Comprar y vender debería ser fácil. Y creo que muchos de los que estáis aquí hoy sabéis que la realidad no es siempre así. Muchos de los procesos realizados por las empresas, tanto para emitir como para recibir documentos relacionados a la compra y venta de bienes o servicios, como por ejemplo es el caso de la factura, pues pueden acabar siendo bastante engorrosos. Muchos todavía se hacen de forma analógica con el uso de papel, envío por correo y al final se necesita bastante tiempo y por supuesto hay muchos costes relacionados en esos procesos. Entonces, con el objetivo de facilitar el intercambio de documentos entre empresas y permitir que ellas se puedan conectar con cualquier socio comercial e intercambiar sus documentos a nivel nacional y también internacional, desde Paguero llevamos varios años construyendo la mayor red abierta de negocios del mundo. Y de esa forma, con una única conexión con Paguero, las empresas pueden tener alcance mundial para enviar y recibir documentos electrónicos. Bueno, para lograr ese objetivo, Paguero ha construido y sigue avanzando en tener una red global. Bueno, ¿y qué significa eso? Nosotros actualmente contamos con más de 30 oficinas en los 5 continentes, clientes de más de 140 países y esos clientes están actualmente conectados a más de 12 millones de negocios al que llega nuestra red alrededor del mundo. En España nosotros tenemos oficina desde hace varios años en Madrid y desde aquí atendemos a clientes de diferentes sectores distribuidos por todo el país. Y es importante decir que aunque hoy vamos a centrarnos en la facturación electrónica, desde Paguero trabajamos con diferentes tipos de documentos electrónicos, como pueden ser órdenes de compra, documentos de transporte, de pagos, entre muchos otros.
Y para empezar a hablar de facturación electrónica, lo primero es entender qué es una factura electrónica, porque hay mucha confusión al respecto. Y uno de los puntos que es muy importante señalar es que la factura electrónica tiene los mismos efectos legales que una factura en papel, pero la diferencia es que la factura electrónica se expide y se recibe en un formato electrónico. Ahora bien, ese formato electrónico, él puede ser estructurado o no estructurado. Y la gran cuestión, ¿qué es un formato estructurado? Bueno, pues se trata de un tipo de archivo que contiene datos organizados en un formato definido, como puede ser un archivo tipo XML, y ahora vamos a ver un ejemplo. Y al usar ese formato estructurado, se posibilita que un sistema informático se comunique con otro sin la necesidad de que una persona intervenga. Entonces, para utilizar la factura electrónica real, necesitaremos un formato estructurado porque así nos va a permitir generar una factura y enviarla a otro sistema distinto para que se procese automáticamente. Para intentar hacerlo más claro, eh, es como si pensáramos que diferentes sistemas pueden hablar entre ellos y entenderse. Digamos que lo hacen porque logramos que hablen en un mismo idioma, leyendo ese mismo formato. Y entonces, bueno, vemos también que cada país suele tener su formato estándar propio, como en España ocurre con el formato Factura-E, o en Italia el formato Factura-APA o Factura-PA, en México el CFDI, el formato VL que se utiliza en Europa de forma general y en algunos otros países también, y así por delante podríamos seguir. Y bueno, ¿qué pasa si envías un PDF por email? En ese caso, estamos hablando de un formato no estructurado y que aunque ese formato se envíe por Internet, por un email, ¿no? Usando Internet, no permite su procesamiento automático sin la intervención humana, porque se trata de una imagen. Un segundito. Vale. Efectivamente, se trata de una imagen que nada más es que una representación gráfica de la información que va en la factura. Y lo mismo ocurre con las facturas que llegan por papel y son escaneadas. Las podemos tener en un formato digital, pero ellas también van a requerir que una persona trabaje para procesarla y que su flujo para poner los datos en el sistema se haga de forma manual, tecleándolos, luego emitiendo la factura para aprobación y para pago. Entonces, como comentaba al principio, em, eso interfiere en el día a día de las personas directamente que trabajan en una empresa y el uso de la factura electrónica pues busca facilitar también la vida de esas personas. Un punto aquí que es importante recordar es que es cierto que existen tecnologías como el OCR que permiten extraer datos de las facturas que vienen en papel y son escaneadas o de las facturas que recibimos en PDF. Pero ese proceso suele ser costoso y tiene limitaciones porque normalmente no se pueden obtener todos los datos de una factura de esa manera. Entonces, me gustaría que os quedaréis con la idea de que cuando hable de factura electrónica hoy en esa sesión, yo me estoy refiriendo a las facturas electrónicas en formato estructurado, ¿ok? Aquí vemos un ejemplo de un formato estructurado, ¿no? Del que estaba hablando. Se trata de un XML del formato utilizado en España, el Facturae, y se utiliza para, principalmente, ¿no? Según la normativa, para el envío de facturación electrónica a las administraciones públicas, aunque algunas empresas también lo adoptaron en sus intercambios a nivel privado. Y aquí cuando lo miramos, la información que vemos puede ser difícil de leer para el ojo humano, especialmente el que no está muy entrenado, ¿no? Pero sí permite que los sistemas informáticos puedan entender el 100% de los datos que están en esa factura electrónica y por eso ellos la pueden procesar automáticamente. Como podéis ver, esos datos ellos están organizados en nodos que corresponden a un campo específico de la factura como por ejemplo los datos de la empresa, el CIF, su dirección, el valor de la factura,
la moneda, etc. Todos los datos que son obligatorios, por supuesto, están incluidos ahí. Y también hay muchos otros campos que permiten incluir datos opcionales, como puede ser un número de orden de compra, eh, un número del documento de transporte y así por delante. Lo que pueda requerir la otra parte y lo que nos interesa incluir en la factura. Además, en la factura electrónica va incluida la firma electrónica, que permite garantizar la integridad y la autenticidad de una factura y se hace a través del uso de un certificado digital. Ahora, una cosa importante de recordar es que como esta información no es fácilmente legible para las personas, me refiero al XML, de forma general, este tipo de archivos puede ir acompañado de un PDF, que ahí sí es la representación gráfica de la factura electrónica y permite que un humano lo pueda leer fácilmente. Y bueno, ¿por qué usar la factura electrónica, no? ¿Qué beneficios voy a tener en mi empresa? En primer lugar, está la digitalización y la automatización del proceso de emisión de facturas a clientes y también de la recepción de facturas de proveedores. Con eso, las empresas logran reducir los errores que pueden ocurrir cuando se teclea manualmente los datos de una factura en un sistema informático, ya que la factura electrónica en un formato estructurado como el que hemos visto va a permitir que ese sistema informático lea, integre el 100% de los datos de forma fiable y automática en un sistema de una empresa, en su ERP, en su sistema contable, etc. Y entonces ahí la factura puede seguir su camino para aprobación, para contabilización y finalmente para su pago. Y también va a permitir que una empresa pueda contar con información en tiempo real para toma de decisiones y logre tener rápidamente datos, por ejemplo, de diferentes delegaciones o de diferentes filiales en España y también en otros países. Y esos datos se pueden centralizar. Hay muchas empresas que hoy día utilizan el concepto de centro de servicios compartidos y la factura electrónica es una herramienta fundamental y muy útil en ese tipo de proyectos que muchas empresas están llevando a cabo actualmente. Bueno, también, por supuesto, se van a eliminar los costes de impresión de documentos, papel, tinta, todo lo que está involucrado, de envío por correo de la factura, del archivado de papel, disminuye el tiempo de tramitación de las facturas porque las facturas electrónicas se generan y se envían en pocos minutos. E incluso podemos hablar de segundos. Y permite tener trazabilidad del documento. Todo lo que va pasando en ese proceso se queda registrado y de forma distinta a lo que ocurre en la factura en papel, que cuando la enviamos por correo, la enviamos y no sabemos qué ha pasado. Solo cuando llegue el día del pago de la factura, veré si mi cliente me paga, excelente, y si no me paga, pues ya le llamaré para ver qué ha pasado, porque a lo mejor me dice que nunca la recibió. Entonces, con todo eso, nosotros logramos mejorar la relación entre clientes y proveedores, la vida de los trabajadores de una empresa, porque les facilitamos mucho la operativa diaria. Y por supuesto se cumple con la normativa de cada uno de los países, que ahora adelante hablaremos un poquito más. Y bueno, ¿cómo está la facturación electrónica hoy a nivel mundial? Depende. Esa pregunta no tiene una única respuesta porque el nivel de madurez de cada país en ese sentido varía mucho alrededor del mundo. Sí podemos decir que muchos países están pasando por un periodo de transición, mientras que otros ya lo han hecho, como vamos a ver ahora. Y también podemos afirmar que vamos todos caminando hacia la misma dirección, que es la implementación de la factura electrónica. Por esa razón se espera un gran crecimiento en los próximos años en el uso de facturación electrónica y en la digitalización de procesos en general. Bueno, ¿qué nos impulsa al uso de la factura electrónica? Una situación recurrente en muchos países es el tema de la evasión fiscal. Algunos sufren más con este tipo de problemas que otros, pero de forma general
han sido los gobiernos quienes han estado promoviendo el uso de la facturación electrónica con el objetivo principal de lograr una disminución en la evasión fiscal y también en lo que llamamos de brecha del IVA. Para eso, lo que han hecho es poner en marcha herramientas tanto para el reporting fiscal, que ahora lo vamos a comentar, y para la facturación electrónica, siguiendo diferentes modelos que veremos un poquito más adelante. Y además de eso, las agencias tributarias de cada uno de los países también se benefician de tener esos procesos realizados de forma más eficiente, más rápida, garantizando una mejor comunicación con los contribuyentes. Y ahora, por supuesto, está también el tema de la disminución de la huella de carbono, que es cada día más importante. Pero por otro lado, también hay otros factores. La búsqueda de una mayor eficiencia y simplificación de procesos es también parte de los objetivos que busca el sector privado. Y muchas grandes organizaciones han visto que con el uso de la factura electrónica pueden alcanzar ese objetivo y por esa razón han estado de forma proactiva promoviendo la digitalización de sus procesos, tanto hacia sus clientes como hacia los proveedores. Incluso es posible, diría yo que muy probable, que varias personas de las que estáis aquí asistiendo al webinar ya haya tenido alguna experiencia con empresas que van a requerir a sus proveedores del envío de la factura electrónica para poder tratarlas de forma más rápida, reducir errores, costes, su impacto ambiental y así acaban agilizando los procesos de pago también, lo que es bueno para los proveedores. Y entonces, por todas esas razones, las grandes organizaciones también han estado impulsando el uso de la factura electrónica en muchos sectores de países, aunque no exista una normativa que les obligue a hacerlo. Ahora, de forma general, las empresas como un todo, grandes o pequeñas, se benefician de la digitalización y la automatización del uso de la factura electrónica, de diferentes formas, como hemos estado viendo. Y uno de los cambios recientes que ha contribuido al uso de ese tipo de tecnologías fue la situación que hemos estado viviendo desde el comienzo de la pandemia. Ahora es muy normal que las empresas adopten el teletrabajo, que haya horarios flexibles, que haya nuevas formas de trabajo y al final hace que los empleados de una empresa ya no estén siempre presentes en una oficina para realizar tareas manuales como la emisión o la recepción de facturas, su contabilización. Y entonces, contar con datos fiables y de forma online es fundamental para las compañías independientes de su tamaño. De esa forma, garantizan que pueden tomar decisiones más rápidamente, recibir y realizar pagos en tiempo y forma, contando con recursos de seguridad y no tienen que preocuparse por tener todo el equipo todo el tiempo presente en la oficina. Entonces, en definitiva, digitalizar y automatizar la emisión y la recepción de facturas es un avance en la optimización de los procesos, ganando en eficiencia, productividad y seguridad dentro de ese nuevo contexto que hemos estado viviendo y que aún nos afecta mucho el día a día y yo creo que me atrevo a decir que ha cambiado de forma definitiva nuestra forma de trabajar, ¿no? Con todo eso que hemos estado viendo, yo me atrevo a decir que sin lugar a duda, la entrada en vigor de obligaciones del uso de la factura electrónica, lo que nosotros llamamos de mandatos digitales, son parte de nuestro presente y también de nuestro futuro. De hecho, ya llevan muchos años en marcha en países de América Latina. Algunos de ellos llevan la delantera en esa materia desde hace bastante tiempo. Hay algunos que usan la facturación electrónica obligatoria desde hace más de una década, como puede ser el caso de Brasil o de México. En Europa también hubo muchos avances en los últimos años, en parte debido al marco europeo que requiere que las administraciones públicas reciban factura en formato electrónico de todos sus proveedores. Y ahí los países se han estado adaptando cada uno a su paso, algunos más rápidamente, otros han tardado más, han tenido cambios, vino la pandemia.
pero en ese proceso hubo países que también se han adelantado, como fue el caso de Italia, que ahí ya todas las empresas emiten y reciben factura electrónica desde hace algunos años. Y bueno, lo que vemos es que a cada poco tiempo nuevos países van pasando a la factura electrónica y de forma general hay un escenario bastante complejo porque no está armonizado y cada país acaba teniendo su propia normativa con distintos modelos de facturación electrónica, distintos formatos estándares y a cada vez más países se suman a ello con sus características propias, lo que hace que tengamos un poco esa visión de complejidad cuando hablamos de facturación electrónica. ¿Y cuáles son los modelos que se utilizan actualmente en cada uno de los países para la facturación electrónica? Empezamos por el modelo tradicional de la factura, en la que el proveedor va a enviar su factura al cliente como considere más adecuado. Puede ser por papel, por email o incluso puede usar algún medio electrónico si lo desea. Y todo eso lo hacen sin que haya intervención del gobierno en ese proceso. Así funciona, por ejemplo, en Estados Unidos o en Japón. Luego vamos pasando a lo que llamamos CTC, que son, traduciendo, modelos de control continuo de transacciones y tienen diferentes características. El modelo de interoperabilidad que vemos aquí eh, funciona de forma que proveedor y cliente, cada uno pueda utilizar su propio proveedor de servicios elegido para la facturación electrónica. Y son esos proveedores que a su vez se encargarán de conectarse directamente entre ellos a través de un acuerdo de interoperabilidad o bien a través de una red como puede ser PayPal. Y así envían y reciben sus facturas y demás documentos electrónicos. Quizás os suene alguno lo que llamamos modelo de 4 esquinas. Es ese tipo de modelo del que hablamos, ¿vale? Se trata de un modelo descentralizado en el que no interviene la agencia tributaria y que funciona con base a unos estándares tecnológicos que permiten esa transmisión de documentos entre una parte y otra. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis y comentar que PayPal, eh, para los que no conocéis, y es algo que suena cada vez más hoy día, se trata de una iniciativa que comenzó a nivel europeo con el objetivo de eliminar barreras para el intercambio de documentos electrónicos a través del uso de algunos estándares que facilitan ese proceso. Y ese proyecto inicialmente europeo fue muy exitoso y por tanto se ha ido extendiendo inicialmente con entidades públicas, luego ahora entidades públicas y privadas pueden utilizar PayPal y ahora se ha ido más allá de las fronteras de la Unión y otros países participan también y otros están incorporando. Por ejemplo, Australia, Nueva Zelanda, Singapur ya utilizan PayPal en sus procesos de facturación electrónica y esa lista no deja de crecer porque efectivamente el uso de PayPal logra facilitar la comunicación entre las empresas. Ujú. Otro de los modelos de facturación utilizados en nuestro entorno es el de la facturación centralizada. Consiste, un momentito, consiste en que la agencia tributaria del país cuente con una infraestructura tecnológica propia y de uso obligado, a la cual la empresa proveedora, sea de bienes o de servicios, va a enviar su factura y obtener una aprobación de ese documento. Y por otro lado, a esa misma infraestructura del gobierno se conecta el cliente y el gobierno le va a hacer la entrega de la factura al receptor, al cliente, ¿no? En ese caso. Y este es el modelo que se está utilizando, por ejemplo, en Italia o en Turquía actualmente. En cambio, hay otros países como México o Chile donde se usa un modelo que lo conocemos por clearance.
Y lo que hace es que la agencia local, la agencia tributaria del país, va a recibir la factura de una empresa, en este caso del proveedor. Bueno, hay aquí algunos matices según el país. Puede ser que haya un proveedor que haga esas funciones y valide la factura a nombre de la agencia tributaria, ¿no? Como es en México el caso de los PAC, que son los proveedores autorizados para ello. Pero la idea fundamental es esa, que la agencia tributaria local va a recibir la factura de una empresa, del proveedor, aprobará esa factura de forma previa y una vez que se obtiene el OK, que la factura es aprobada, entonces ese mismo proveedor que, va a coger su factura y la va a enviar al cliente. Entonces, también cabe la posibilidad, el cliente la va a recibir por email, el medio que esté establecido, y él puede aceptar o rechazar la factura frente a la agencia tributaria. En algunos casos hasta se establece un plazo pues, de 72 horas para que puedas dar su respuesta y si no la da, se considera tácitamente aceptada, por ejemplo, ¿no? Eso va variando según el país. Y por último, está también el modelo de reporting fiscal en tiempo real en muchos casos y lo que pasa aquí es que el proveedor va a emitir su factura a su cliente y luego tiene que reportarlo online a la agencia tributaria. Eso ocurre hoy día en países como Hungría, como Corea del Sur y también aquí en España, donde actualmente una empresa con una facturación superior a 6 millones de euros debe contar con un sistema para reportar el IVA de sus facturas emitidas y también de sus facturas recibidas a la agencia tributaria, que es lo que nosotros conocemos como el suministro inmediato de información o el SI. ¿Ok? Y como cada país tiene su propia normativa, ¿cuáles son los cambios que están previstos próximamente? Vamos a ver. Bueno, en Paguero nosotros tenemos un departamento especializado en compliance y desde ahí ellos están monitoreando lo que va pasando y nos mantienen actualizados sobre los cambios que ocurren alrededor del mundo en materia de facturación electrónica. Este trabajo es muy importante para nosotros y para nuestros clientes porque además de que haya nuevos países que decidan implementar soluciones de la factura electrónica, también cuando se implementa la factura electrónica no acaba. Eso nos, cuando se implementa la factura electrónica, no se acaba ese trabajo porque los países siguen sacando actualizaciones. Es algo vivo que va creciendo, se va modificando. Hay diferentes fases para incorporar las empresas en el proceso de factura electrónica y también es muy común que se hagan actualizaciones con cambios de versiones de formato, con la introducción de nuevos documentos. Es decir, siempre hay novedades y siempre tenemos que estar actualizados en materia de facturación electrónica, lo que es una tarea compleja. Por eso destacar la labor que se hace desde el Departamento de Compliance en Paguero, que es fundamental para que podamos atender a nuestros clientes de la mejor manera. Y sin ir muy lejos, un ejemplo que tenemos aquí cercano es el caso de Italia, que ya lleva algunos años con el uso de la facturación electrónica obligatoria para todos sus contribuyentes, pero por ejemplo en julio de este año han incorporado la obligación de facturar electrónicamente también las facturas que se intercambiaban con empresas extranjeras, reportándolas al SDI, que es la agencia tributaria local. Yo no quiero hablar de cada uno de los países que están aquí, pero sí quiero destacar que en 2022 tenemos un año que yo considero bastante importante para España porque tenemos la puesta en marcha de Ticket Buy en el País Vasco, donde se está iniciando la emisión de la factura electrónica en diferentes etapas según la provincia, ¿no? En la que pertenezca la empresa. Y también estamos justamente ahora a la espera de la aprobación CREE y Crece, que comentaremos un poquito más adelante.
De cara al 2023, algunos de los cambios que me gustaría señalar son el comienzo de la obligación de la facturación electrónica en Serbia, justo en enero. Después, también tenemos en Portugal que ya tiene en marcha la obligación de envío de facturas a las administraciones públicas, similar a lo que hay en España, pero con un otro formato distinto, que es el VL con la versión CIOSPT. Pero en enero de 2023 va a incorporar nuevos códigos, en concreto el ADCODE, en su formato electrónico y en el PDF, y el código QR en las facturas que van en papel o en PDF también. Luego, en Arabia Saudí se va a poner en marcha la segunda fase de la facturación electrónica. Ya han empezado con la primera a finales del año pasado y ahí las empresas tenían que generar un archivo tipo XML. Pero ahora en esa segunda fase lo que va a pasar es que se van a ir incorporando las empresas por diferentes olas, lo llaman ellos, y en cada una de esas olas lo que tienen que hacer es conectarse con SATCA, que es la agencia tributaria local, para poder reportar esas facturas. También ha pasado que Polonia, que tenía su fecha de comienzo de la obligación de la factura electrónica ahora para 2023, lo ha pospuesto. Y en 2024 finalmente se prevé que Polonia inicie la obligación de uso de la facturación electrónica justamente en enero y Francia hará lo mismo, pero en diferentes fases, comenzando en julio de 2024. Es decir, los próximos años y los próximos meses van a seguir pasando cambios, nuevas obligaciones y desde Paguero nosotros lo estamos monitoreando. Y si necesitáis saber alguna información adicional sobre algún país en concreto, nos podéis contactar. Al final de la presentación vais a tener mi email de contacto y nosotros os podemos apoyar y ayudaros a aclarar cualquier cuestión. Ahora, ahí en España, ¿qué es lo que tenemos previsto que ocurra? Bueno, actualmente en España, las empresas que emiten factura a una entidad pública deben hacerlo de forma electrónica, utilizando el formato facturae que he comentado anteriormente. Pero también nos decía que ya está en fase de aprobación final la llamada Ley CREE y Crece, que abarca una serie de medidas para favorecer a las empresas en su desarrollo y también luchar contra la morosidad. Eh, la aprobación de esa ley se espera que sea alrededor, no sé, a octubre, noviembre, porque justamente esta semana pasada ha pasado su tramitación en el Senado y ahora está en la fase final en el Congreso y bueno, se calcula que entre octubre y noviembre ya debe de estar definitivamente aprobada y una de las medidas que va a poner en marcha es la obligación de emitir y recibir facturas electrónicas a todas las empresas y profesionales. Pero lo hacen en diferentes fases. Inicialmente van a ser las empresas que facturan más de 8 millones de euros las que tendrán un plazo de un año desde la aprobación de la ley para implementar la factura electrónica y las demás empresas autónomos tendrán un plazo de 2 años para hacerlo. Ahora, ¿qué pasa? Que quedan algunas cuestiones, por ejemplo, los detalles técnicos, que aún no están publicados, ¿no? No son conocidos y tendremos que esperar para saber cómo va a funcionar exactamente, cómo vamos a implementar esa factura. Pero ya para saber eso, cómo vamos a implementar esa factura electrónica en España con esta nueva normativa, ¿no? Porque realmente ya existe, como te había comentado. Pero sí, ya sabemos que uno de los principios que busca esa nueva ley es que haya interoperabilidad gratuita entre los proveedores de servicios de facturación electrónica, de forma que cada empresa puede elegir trabajar con el proveedor que más se adapte a sus necesidades, ¿vale? Evitando un poco la situación de que estás atado y obligado a trabajar con un determinado proveedor, pues porque tu cliente trabaja con ese proveedor y está en esa red, ¿no? Y entonces, así las empresas van a poder enviar sus facturas a un cliente que trabaje con otro proveedor distinto de facturación electrónica sin que tenga costes extras por eso, ¿no?
Si os acordáis, yo creo que alrededor, no, en los 2000 todavía pasaba eso, no solo en los 90. Es algo similar a la telefonía móvil en su día, y que al principio se pagaba más si eras de Movistar y llamabas, por ejemplo, a un móvil de Vodafone. Había un coste extra por esa llamada, ¿no? Pues eso ya no ocurre en la telefonía móvil, pero sí pasa todavía en el intercambio de facturas electrónicas entre algunos proveedores de servicio. Y la ley va a eliminar ese tipo de situaciones. Falta ver cómo se hará, pero eso es lo que está previsto. Y lo cierto es que las compañías van a tener que revisar sus procesos para asegurar que cumplen esos requisitos, y por nuestra experiencia en la implementación de este tipo de proyectos, nosotros recomendamos que lo hagan con tiempo y que no dejen para el último momento cuando se vaya a empezar, cuando vaya a comenzar la obligación, porque hay cuestiones técnicas, hay que hacer pruebas, muchas empresas se juntan a la vez. Entonces, nuestra recomendación es que lo empezáis a valorar y a pensar en vuestra estrategia desde ya, digamos. Un punto importante aquí en España y que vale la pena recordar es que las empresas pueden contar con ayudas del programa Kit Digital, que es promovido por el gobierno con fondos europeos, Next Generation se llaman, y lo que hacen es costear parte o totalidad de los proyectos de facturación electrónica, entre otros conceptos relacionados a la digitalización, ¿ok? Y esas ayudas se dirigen especialmente a pymes, a microempresas, a autónomos, y por supuesto tienen que cumplir una serie de requisitos para obtenerlas, por ejemplo, estar al corriente de sus obligaciones tributarias, a la frente de la seguridad social, tienen que tener una antigüedad mínima, entre otros requisitos, ¿vale? Un número de empleados concreto. Y Paguero es agente digitalizador y ofrece soluciones en la categoría de facturación electrónica, de entre estas muchas otras que permite Kit Digital. Por otro lado, además de la ley Cree y Crece, como ya os había comentado, en España también se está poniendo en marcha TicketBuy, que es un proyecto llevado a cabo en el País Vasco exclusivamente, con justo el objetivo de evitar el fraude fiscal a través de la emisión de facturas electrónicas, lo que se hace por medio de un software garante. Y ese software va a cumplir unos requisitos técnicos determinados y permitirá enviar las facturas electrónicas a cada una de las agencias tributarias. Ese cambio va a afectar a personas físicas y jurídicas que lleven a cabo actividades económicas en el País Vasco, y el calendario de implementación va a variar según cada una de las provincias. Ya ha empezado en julio de este año, en Álava concretamente, y culmina en 2024 con la obligación en Vizcaya, que ahora está en periodo voluntario todavía. Bueno, ya sabemos que las empresas van a tener que poner en marcha la facturación electrónica, ¿no? Es un proceso que no tiene vuelta atrás. Pero además de cumplir con la normativa, ¿cómo puedo alcanzar esos beneficios de los que hemos hablado hoy? Las empresas que desean utilizar facturación electrónica o que tengan que hacerlo, deben buscar un proveedor de servicios, por ejemplo, como Paguero. ¿Y eso por qué? Porque aunque es posible que una empresa desarrolle su propia solución de facturación electrónica, eso es muy costoso, bastante complejo técnicamente, y no es justificado para una empresa que no tiene un volumen muy, muy, muy grande de documentos. Entonces, nuestra recomendación es eso: buscar proveedores de servicios electrónicos de vuestra confianza, y nosotros desde Paguero ofrecemos ese servicio a nuestros clientes a través de nuestra solución Paguero Online. ¿Y qué es eso? Pues Paguero Online es una plataforma de facturación electrónica que está adaptada a la normativa local de cada uno de los países en los que trabajamos. Es decir, se trata de un servicio que ya está en funcionamiento, probado y utilizado, no solo en España, sino que también en muchos otros países. Funciona básicamente como un canal de comunicación. Si pensamos en un puente,
que va a conectar una empresa con sus socios comerciales, sean ellos vuestros clientes o vuestros proveedores o también los gobiernos en los casos que sea necesario pues reportar, autorizar una factura o hacer los diferentes procesos que están previstos en la normativa del país. En nuestra solución, por tanto, se incluye todos los requisitos para el uso de la facturación electrónica, como es la firma digital, el archivado de los documentos por el periodo necesario, ya que cada país puede requerir un tiempo distinto de archivado de la factura. También está adaptado a los diferentes formatos de factura electrónica que se utilizan a nivel nacional e internacional y permite utilizar otros tipos de documentos, no solo la factura, como puede ser, por ejemplo, la orden de compra. Puedo recibir la orden de compra de un cliente mío de forma electrónica y convertirla en la factura o al revés, enviar a mis proveedores una orden de compra que ellos puedan convertirla en una factura electrónica de forma sencilla. Y también contamos con una gran amplitud de acuerdos de interoperabilidad con otros proveedores, no solo en España, sino que alrededor del mundo, justamente para facilitar ese modelo de interoperabilidad que es parte de la filosofía de Paguero y que lo llevamos a cabo siempre que es posible. Por supuesto, nosotros contamos también con la posibilidad de uso de forma manual de este portal. Entonces, es como una cuenta de email que tienes un usuario, una contraseña y puedes acceder a través al servicio a través de una web. Y entonces, una vez que accedes, desde ahí vas a gestionar todos los recursos que están disponibles, ¿no? Desde recibir un documento electrónico, si es una orden de compra, convertirla a una factura, enviarla, y muchas otras funcionalidades que se pueden configurar según el caso de la empresa, según las necesidades que tenga. Y nosotros, claro que también contamos con la posibilidad de realizar una integración entre el sistema informático de una empresa, sea un ERP, un sistema contable o de facturación distinto, y Paguer Online de esa forma automatiza los procesos de facturación electrónica. Eso se hace estableciendo un canal de comunicación e intercambiando ficheros. Eso es algo más técnico, pero que si alguno tiene interés en saber más, pues lo podemos comentar también. Y aquí, además de digitalizar las facturas, eliminando el uso de papel, vas a tener varios recursos que van a permitir su empresa a obtener más eficiencia, a optimizar esos procesos. Se pueden generar reportes de la información que viaja en las facturas. Hay una infinidad de recursos que ayudan muchísimo a la operativa diaria en una empresa. De esta manera, lo que nosotros buscamos es que con una conexión con Paguero, nuestros clientes puedan tener alcance global con todas sus facturas. Y entonces, así se gestionan sus procesos de Purchase to Pay y Order to Cash, siempre con una única solución adaptada a la medida de tu negocio. Aquí vosotros podréis contar con información en tiempo real sobre las facturas emitidas y recibidas, utilizando datos precisos que se pueden ver en tu sistema informático, sea cual sea, porque nos integramos con cualquier tipo de sistema, siempre que haya una integración entre Paguero Online y ese sistema, o bien de forma manual a través del acceso web que está funcionando. El servicio en general funciona 24 horas al día, 7 días a la semana, los 365 días del año, es decir, 100% de tiempo. Y es cierto que nosotros buscamos que las empresas puedan usar el 100% de sus documentos de formato electrónico, pero también ofrecemos alternativas para aquellas empresas que tengan otras necesidades. Y cual sea tu caso, nosotros lo que vamos a hacer es entenderlo y ver cuáles son las mejores alternativas para tu empresa y adecuar la solución a ellas. Entonces, pensemos que si quieres trabajar con tus proveedores para la emisión de órdenes de compra, por ejemplo, recibir documentos de transporte y posteriormente las facturas, hay diferentes posibilidades
que pasan desde la recepción de factura electrónica directamente desde vuestro proveedor, que puede ya tener su sistema de factura electrónica, pero también puede ser que algunos de ellos no lo tengan y ahí puedan utilizar el portal para acceder manualmente y gestionar sus documentos, enviarlos, recibirlos, etcétera. Y otras alternativas que utilizamos mientras hacemos la transición hacia la factura electrónica de 100%. También, por otro lado, está la parte de gestión de los documentos que se pueden realizar con los clientes, ¿no? Recibiendo órdenes de compra, es decir, el proceso al revés, enviando las facturas, conociendo el estado de esas facturas enviadas siempre que el cliente facilita esa información. Y todo eso se puede hacer según los requisitos que se establezcan, tanto en la normativa que finalmente se apruebe en España, que busca justamente reducir la morosidad y favorecer a que las empresas cobren en tiempo sus facturas, que ese es un gran problema y una causa de muchas dificultades para empresas y para que se mantengan. Un momentito. Ups, perdón, que me ha salido aquí un mensajito. Aquí. No lo sé si veis, solo disculparme un segundito porque tengo aquí un pequeñito problema informático. Bueno, por favor, si en algún momento se interrumpe la pantalla, me comentáis, ¿vale? Yo- Cristina, se ve bien, ¿eh? Vale, ok, perfecto. Pues seguimos entonces. Entonces, os comentaba, ¿no? Que puedes trabajar tanto con proveedores como con los clientes. Disculparme. Vale. Y, en fin, toda esa gestión de documentos la podéis hacer desde nuestra plataforma. Y, por supuesto, como comentaba, que queremos que ese proceso sea digital, el 100% si se puede, pero proveemos a nuestros clientes de otros medios, como puede ser el tradicional envío de la factura por PDF o por email o incluso en papel en los casos que haga falta hasta que se complete esa transición. Y por si os suena alguno, dentro de la factura electrónica existen algunas otras alternativas, como es el uso del EDI para el intercambio de documentos electrónicos y todo eso es parte de nuestro servicio y se puede cumplir siempre que sea necesario. Em, Entonces, cuando hablamos de paguero online, queremos decir, y me gustaría que os quedarais con la idea de que va a permitiros simplificar los procesos trabajando de forma manual o integrada con vuestro sistema informático. Eso varía según la situación de cada empresa, por lo que os podemos aconsejar cuál es la mejor alternativa según lo que necesitéis, según vuestros intereses y los objetivos que queráis alcanzar. Pero eso siempre cumpliendo con la normativa local en los servicios de paguero, manteniendo la trazabilidad en los procesos de compraventa y garantizando la visibilidad y la disponibilidad de los datos siempre que los necesitéis. Y ya para ir concluyendo, em, uno de los mensajes que me gustaría que os quedarais en mente con esta sesión es que la facturación electrónica es parte fundamental de la transformación digital de las empresas. Y la nueva legislación va a ser un factor de impulso a la factura electrónica en España, pero es cierto que muchas empresas ya se han adelantado en ese proceso y quien quiera lo puede hacer también. La implementación de esta factura electrónica se ha hecho por muchas empresas de forma anticipada porque conlleva beneficios tanto económicos como en la operativa diaria de cada una de las empresas. Y el mensaje importante aquí es, ¿tu empresa está preparada para afrontar ese cambio? Es importante
tener en cuenta un punto que ya he comentado, pero que me gustaría hacer hincapié porque realmente vemos que ocurre en muchos casos, que las empresas deben hacer una buena gestión del cambio para que con un tiempo puedan adecuar su servicio a las necesidades tanto del negocio como de la normativa. Entonces, hay que hacer eso con tiempo. Y recordar que comprar y vender debería ser un proceso fácil. Y entonces, si tienes dudas, si quieres saber cómo puedes mejorar, optimizar estos procesos, especialmente en el uso de la facturación electrónica, puedes hablar con nosotros en Paguero, que estamos abiertos y encantados de ayudaros en eso. ¿Ok? Y pasamos a la sesión de preguntas. Muy bien, Cristina, muchísimas gracias por tu presentación y por esta sesión donde hemos visto lo que significa la factura electrónica, así los beneficios y esas claves que nos has dado por el compliance financiero y los futuros cambios normativos en cuanto a la facturación electrónica que están previstos en España y a nivel internacional. En cuanto a las preguntas que nos trasladan, ¿hay que esperar la aprobación de la ley en España para empezar a usar la factura electrónica en mi empresa? No, justamente eso era lo que yo comentaba, que nosotros recomendamos que ya lo vayáis mirando, porque este es un proceso que lleva tiempo. Hay que hacer adecuaciones tanto por parte de vuestros sistemas como por nuestra parte. Y entonces las empresas que tienen interés se encajan dentro de ese grupo de facturación de más de 8 millones. Yo recomiendo que lo empiecen a hacer desde ya. Muy bien. Otra pregunta que nos trasladan, gracias. Entiendo los beneficios de la contabilización automática y generación de pago, pero en nuestro caso que llevamos contabilidad analítica por proyecto, ¿se podría hacer alguna configuración y evitar la manipulación de los asientos contables para asignar los campos analíticos? Sí, es posible siempre hacer configuraciones específicas para cada caso. Y ahí lo que tenemos que hacer es sentarnos, entender exactamente cómo funciona vuestro sistema y a partir de ahí buscar una alternativa que responda a esas necesidades que tenéis de trabajos por proyectos y que podemos buscar opciones para facilitarlas. Muy bien, gracias. Otra pregunta. Tengo clientes en otros países que me piden factura electrónica. ¿Es posible enviarlas a través de Pajero? Sí, nosotros, como comentaba, tenemos nuestra solución adaptada a diferentes mercados y eso significa que somos capaces de generar los estándares de factura electrónica de diferentes países. Y hay que ver la normativa, hay que ver el caso, ¿no? De qué país se trata, pero sí que en principio se puede hacer. Muy bien. Otra es, ¿la facturación centralizada es también la que usarían en Portugal? En Portugal, ahora mismo hay un momento de transición, nunca mejor dicho, porque allá solo se está recibiendo las facturas electrónicas al gobierno. Entonces, realmente tú sí tienes que enviar al gobierno, pero las facturas que van a entidades públicas y se entregan por esa vía, por el canal que tienen habilitado. Pero las facturas que van a empresas privadas todavía se pueden seguir haciendo el envío de facturas de forma tradicional como se hacía antes. Eso va a cambiar, pero se está retrasando. Portugal ha ido retrasando también la implementación de la factura electrónica hacia el gobierno y es algo que estamos acompañando muy de cerca y según hayan cambios vamos informando a nuestros clientes. De hecho, se me olvidó comentar antes, pero en nuestra página web podéis tener información actualizada sobre eso e incluso registraros para recibir un boletín mensual donde cuenta todas las actualizaciones que van ocurriendo a nivel internacional, en España, Portugal, por supuesto, Italia, etcétera. Muy bien. Otra pregunta es el tema SIT, pero el suministro de información inmediata reporta todo tipo de facturas electrónicas o no, ¿verdad? El hecho de utilizar factura electrónica en España nos evitaría tener que comunicar a través del SI. Eso es algo que está por ver, qué va a pasar, ¿no? Con lo que ya está implementado cuando entre en vigor la nueva ley. Eso es lo que yo os comentaba, que falta saber los detalles técnicos. Entonces, por ahora, vamos a guardar, sin no quiero especular, vamos a esperar a ver qué va a decir la normativa y a partir de ahí poder ver cómo actuar. Muy bien. Más preguntas nos siguen llegando. Dice, ¿cuánto tiempo lleva a poner en marcha una solución de factura electrónica, de facturación electrónica? Eso va a depender
del tipo de solución que vamos a poner en marcha. Si es una solución manual, si es una solución integrada, qué tipo de integración sería. Pero podemos decir que en promedio puede tardar entre 1 mes y 2 meses una solución sencilla, pero si fuera un proyecto más complejo, incluso puede llegar a tardar más tiempo. Y eso solo hablando de la implementación, pero luego hay los pasos previos de análisis, de evaluación, que también hay que considerar en ese plazo. Muy bien. Otra pregunta, ¿se va a aplicar del mismo modo y plazos en todo el territorio común y País Vasco y Navarra? ¿O hay especialidades? ¿Cómo afecta el sistema BAI a empresas nacionales que operen con empresas con sede en el País Vasco? Y si la empresa nacional tiene tiendas y negocio en el País Vasco. Vale. Eh, ¿Cómo van a funcionar justamente el Ticket Buy, el sí, con la nueva ley Cree y Crece? Es algo que está por ver. Tenemos que esperar que se publique y que se apruebe esa ley y que se indiquen las especificaciones. Pero a principio, el Ticket Buy lo que obliga es que las empresas y autónomos que sean del País Vasco tengan que emitir la factura por ese sistema. Entonces, una empresa que está ubicada en Madrid no tiene por qué utilizar TicketBuy, ¿vale? Ahora, si ella compra de un proveedor que está en el País Vasco, ese proveedor va a utilizar TicketBuy y le va a hacer llegar su factura por PDF, como lo hace normalmente por papel. Es él que tiene la obligación de reportar esas facturas a la administración foral, ¿vale? A la agencia tributaria foral, no a la empresa que recibe que está fuera del territorio. Vale. Gracias. ¿Hay alguna ayuda prevista para grandes empresas o grupos consolidados o solo son para pymes, microempresas y autónomos? Por el momento, el kit digital está pensado para pymes, microempresas y autónomos, ¿vale? Entonces, ahora mismo no hay noticias de ayudas para empresas de gran tamaño y justamente porque tienen más recursos, me imagino, y tienen que apoyar a las que tienen menos recursos para que pasen a la digitalización, ya que las grandes empresas suelen hacerlo de forma proactiva, incluso no esperan el comienzo de la obligación. Vale. Sobre eso, sobre el tema del kit digital, ¿Pajero es proveedor de kit digital? Sí, Paguero es agente digitalizador, que Vale. es diferente, ¿vale? Somos proveedores de servicios de factura electrónica y una empresa que tenga el bono digital, que debe acceder a hacer un test, un diagnóstico y a partir de ahí obtener el OK para contar con esa ayuda, puede contactar a Paguero como agente digitalizador Digitalizador. y disfrutar de estas ayudas, por ejemplo, con la facturación electrónica. Muy bien, gracias. Otra Nada. pregunta, ¿cuáles son los costes de Pajero online para trabajar en España y Portugal y cómo se enlaza, por ejemplo, con el Business Central? Vale, Business Central es uno de los ERPs con los que tenemos mayor facilidad porque tenemos la posibilidad de utilizar un plugin y hacer esa conexión de forma más sencilla. Y los costes van a depender de muchos factores. Del ERP, que en este caso, ok, sería Business Central, pues perfecto, hay una integración ahí, pero luego tenemos que hablar de volumen de facturas, de número de entidades, hay una serie de factores, entonces yo lo que pediría es que nos contactaras directamente y ahí pudiéramos hablar de ese caso en concreto. Muy bien. Otra pregunta es, si queremos recibir facturas electrónicas de proveedores, pero muchos son pymes que aún usan papel, ¿cómo podemos actuar? Vale, pues justamente Paguero ofrece soluciones, como os comentaba cuando justo tuve aquel problemita técnico, que se adapta a la casuística de cada empresa. Entonces, ofrecemos alternativas para los proveedores, desde los que ya tienen alguna solución de factura electrónica hasta los que no saben qué es la factura electrónica. Y eso pasa por utilizar el papel, el portal, que puedan entrar de forma manual y teclear los datos de una factura o convertir el pedido en una factura y así el cliente la va a recibir electrónicamente, pero también nos la puede enviar en PDF por email o en papel y es posible utilizar tecnologías para extraer los datos de esas facturas e integrar la información en ese sistema hasta que consigamos que esos proveedores pasen 100% al uso de la factura electrónica en un formato estructurado como hablábamos anteriormente. Ya la última pregunta, ¿la nueva ley que obligará a la emisión de facturas electrónicas afectará a cualquier tipo de empresa, independientemente de la forma jurídica, incluida fundaciones y asociaciones? Eh, Eso
es una buena pregunta. Yo entiendo que sí, porque la característica principal que divide la ley es la facturación que tengan esas entidades, ¿vale? Pero de todas formas, recomendaría esperar la aprobación de la ley para saber y validar en ese caso en concreto. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias. Quiero recordarles que en el marco de estas jornadas gratuitas que tenemos para pymes y autónomos, tenemos programada para el día 22 de septiembre cómo escoger proveedor y producto de hosting en 2022 para tu negocio online y otra para el día 29 también de septiembre, cómo usar WhatsApp para mejorar los resultados de tu negocio. Darte las gracias, Cristina, por mantener esta audiencia casi hasta el final de la jornada y a todas y a todos los asistentes a la misma, esperando que el tema de hoy haya sido de interés y les haya servido para mejorar los conocimientos en esta materia. Muchísimas gracias y feliz día para todos. Muchas gracias, que tengáis un buen día. Hasta luego, Hasta Cristina. luego. Hasta luego.